Hola amigos, soy Javier Fernández de entrenamientociclismo.com, una empresa dedicada al mundo de la salud y el ciclismo. Y hoy os voy a hablar de biomecánica y sobre todo de dos dolencias muy acusadas en el ámbito de los que montamos en bicicleta. Uno que es el dolor de rodillas y otro que es el dolor de espaldas. Pues estas dolencias se pueden tratar o se deben de tratar de dos formas. Por un lado, la posición en la bicicleta, la colocación de las calas de las zapatillas y luego por otro lado por la compensación de nuestro cuerpo, la compensación de la fuerza, la compensación de la flexibilidad, la compensación de la movilidad. O sea, para tener una buena salud montados en la bicicleta hay que tener una buena posición y una buena condición física. Pues vamos a empezar con las molestias de rodilla. Para mí la principal causa de la molestia de rodillas es la posición de las calas, el anclaje que tenemos con nuestros pedales automáticos. Para mí se da la casuística de muchos ciclistas que vienen de diferentes especialistas, traumatólogos, fisioterapeutas, que bueno, les van minimizando la molestia, pero se vuelven a montar en bici y vuelve a aparecer el dolor. Simplemente con un buen ajuste, una buena rotación de la cala, desaparecen los dolores. Para colocar una cala en una buena posición tenemos que tener en cuenta dos cosas. El pie, en sentido longitudinal, pues justo el eje del primer metatarso con el último metatarso tiene que coincidir con el eje del pedal, de tal forma que nos aseguramos una buena transmisión de la fuerza y le damos movilidad al tobillo. Y luego la segunda cosa que hay que tener muy en cuenta es la rotación de los pies. No todo el mundo tenemos la misma rotación, hay gente que tiene una rotación más abierta, otros más cerradas y otros completamente recta. En función de esa rotación tenemos que ajustar la cala. Nunca tenemos que pensar que el pie tiene que ir recto porque es más bonito, sino que el pie tiene que ir con la rotación apropiada al gesto que nosotros llevamos. Es la única forma de salvar nuestra rodilla. Para calcular la rotación apropiada utilizamos este dispositivo que se llama ajustacalas. Tenemos varias versiones, para zapatillas de montaña, zapatillas de carretera, y lo que hacemos es alinear, si os dais cuenta, la línea del talón en función de los grados del deportista. Esta cala, por ejemplo, estaría ajustada como a -2 grados. Esto significaría que ajustaríamos una rotación de 2 grados. Si queremos meter más rotación, soltamos, metemos, sacamos, alineamos y apropiamos la rotación del talón con la que tenga el ciclista en su estado natural. Las calas normalmente vienen siempre con una pequeña mosquita y mucha gente no sabe qué significa esta mosca. Pues esta mosca nos dice que es la que va a estar en posición del eje del pedal. O sea, justo cuando la cala se meta en el pedal, el eje va a quedar aquí. Entonces, claro, esto es lo que nos sirve a nosotros de referencia para orientar el ajuste anterior-posterior con el ajustacalas, de tal forma que nosotros siempre vamos a dejar que el eje sea este. Y el primer metatarso nuestro va a ir aquí y el último va a ir justo detrás. Lo primero que hacemos es marcar el metatarso. Y lo que hacemos es que este metatarso lo ajustamos con este medidor o ajustacalas. A partir de que tenemos esa medición, sacamos el pie y colocamos la cala. Y este dispositivo nos ayuda a saber cuál es la alineación de la cala y de tal forma que ajustamos en sentido longitudinal. Lo siguiente que hay que valorar es la altura del sillín. Una correcta extensión de la pierna y una correcta flexión de la rodilla nos va a asegurar que vamos a liberar tensión y vamos a asegurarnos que la rodilla no nos moleste. Para ello vamos a utilizar una de las herramientas, vamos a decir, más evolucionadas del mercado, que es un sistema de medición cinemática 3D, el sistema STC. Lo primero que vamos a hacer es ponerle unos marcadores al ciclista, porque aparte de evaluarnos lo que es la cinemática de la pierna, vamos a calcular el resto de la posición global del ciclista encima de su bicicleta. Y luego lo vamos a ver en la grabación. Y ahora, para que sea un verdadero sistema 3D, pues lo que tenemos que hacer es poner marcadores en el otro lado. El sistema de grabación, en este caso,
utilizamos 4 cámaras que están colgadas en el techo y en los que nos van a hacer una grabación simultánea del movimiento del ciclista y su pedaleo. Colocamos los velcros, ya nos vamos. Si queréis, os puedo enseñar lo que utilizábamos antes, hace 20 años, para medir la flexoextensión de la pierna. Yo creo que puede ser curioso. Hace 20 años, cuando yo empecé a hacer biomecánicas, lo que utilizábamos para medir la extensión o la flexión de la pierna era esta especie de compás gigante, que es un goniómetro, y además, bueno, este era específico de ciclismo, era el bike fitting, y nos decía un poco el rango que teníamos que tener de flexo-extensión para que fuese correcto, ¿no? Ahora la tecnología ha aumentado y ya tenemos estos sistemas mucho más sofisticados, que son mucho más precisos también. Y esto era una goniometría que se llamaba biomecánica estática, lo teníamos que hacer cuando el ciclista estaba parado y medíamos el ángulo, y ahora, claro, ya los ángulos vamos a hacerlo en dinámica y ya no solo va a contemplar el ángulo de la extensión de la pierna, sino también todos los ángulos de movilidad del tobillo, que es muy importante para hacer bien la fuerza. Entonces vamos a empezar con la grabación. Agárrate ahí, Fran, y pedalea. Para hacer un ajuste idóneo de la altura, tenemos que considerar los grados que hemos visto ahí. Pero vamos, para explicarlo de forma sencilla, sobre todo una altura baja del sillín, lo que va a generar sobre todo una flexión excesiva en la rodilla, esto puede generar muchos problemas de presión y de molestias en la rodilla. Este es otro, yo diría que la segunda causa más importante. La primera podría venir de las calas, la segunda de la altura del sillín. Cuando el sillín va muy bajo, esta flexión es excesiva, entonces hay demasiada presión en la rodilla y suele quejarse. De la misma forma que podemos jugar con el retroceso del sillín. El retroceso del sillín también nos puede liberar esta presión echándolo para atrás. Entonces, dos de las causas de molestias en las rodillas son una, vamos a decir, que el sillín vaya abajo o el sillín vaya muy adelantado. Cualquiera de esos dos va a hacer una presión en el sillín. Esto lo podemos detectar perfectamente con un sistema de medición biomecánico. Una de las cosas que es importante y a lo mejor no hemos dicho, y también se me da la casuística aquí en el laboratorio de biomecánica, es cuando ve la gente con una lesión y le empiezas a preguntar qué es lo que le ha generado esa molestia o esa lesión. Y claro, de repente el que está acostumbrado a hacer 2 horas, un día se hace una quebrantahuesos y tarda 8 horas en hacerla, y dice, no, es que llevo una mala posición. Ojo, no confundemos una mala posición con una mala condición física. Entonces muchas veces nos generan molestias, esfuerzos a los que no estamos acostumbrados, o cuando cambiamos de zapatillas o cuando cambiamos de bicicleta. Eso hay que tenerlo también en cuenta. O sea, no es todo biomecánica, sino también esfuerzo. Hay que tener una condición física apropiada para hacer el esfuerzo apropiado. Y si no la tienes, tendrás que conseguirla y mejorarla. La consecuencia de tener el sillín alto o bajo es la sobrecarga muscular. Por ejemplo, un sillín muy bajo, aparte del dolor posible de rodilla, sobrecarga mucho la parte del cuádriceps, porque tienes una flexión que no es inadecuada. Sin embargo, si tenemos el sillín muy alto, vamos a una sobrecarga isquiotibial, o sea que al final tenemos el músculo isquiotibial más sobrecargado. Lo que también se ve en muchas ocasiones es que la rodilla entra y sale cada vez que damos una pedalada. Eso puede generar condropatías, no es una lesión que se genera a corto plazo, más es a medio y largo plazo, pero sí que es una lesión que cuando aparece luego ya nos va a dar bastante problemas. Cuando nosotros detectamos que hay una molestia de la rodilla y el movimiento de la rodilla es circular, o sea que para cuando bajamos la rodilla entra hacia adentro por el efecto fuerza y cuando soltamos la rodilla sale hacia afuera, o sea, entonces el movimiento ya no sería un track recto sino un track circular, puede ser debido a varias cosas. Principalmente puede ser a una pronación excesiva,
Entonces lo que se suele hacer es meter una cuña de pronación que va a darnos estabilidad a la rodilla, y algunas otras veces puede ser por un arco plantar excesivo. Cuando tenemos un arco plantar excesivo, también al bajar, al hacer fuerza, se aplasta y hace el mismo efecto que el otro. La rodilla se introduciría hacia adentro y eso también nos puede generar molestias en las zonas laterales que conlleva una contropatía. Y esas dos serían las soluciones biomecánicas, o plantillas o cuñas de pronación. Al hilo de lo que comentábamos de la pronación o supinación, que mucha gente en la pisada no sabe cómo tiene el pie, los dolores de rodilla en las partes externas vienen derivadas de esos problemas. Necesitamos saber si nosotros tenemos una pisada, vamos a decir neutra, o sin embargo la pisada o el arco plantar está en pronación o supinación. Si tenemos una pronación, normalmente los problemas pueden derivar en la parte lateral interna. Y sin embargo, si tenemos una supinación, los problemas pueden ir a la parte lateral de la rodilla. Estos problemas de prono o supinación del pie para esos problemas laterales de la rodilla se solucionan con una cuña. O sea, esta cuña lo que va a hacer, si os fijáis, es que en los lados están más gorditos y en el otro lado más finitos para compensar esa pisada. Entonces, la pisada iría mucho más plana y mucho más equilibrada. Al igual que en la carrera, ¿vale? Los runners utilizan plantillas para esos problemas de pronosupinación. Los ciclistas también. Aparte de las cuñas que hablábamos, una buena plantilla que lo que va a hacer es posicionarme bien el arco plantar, ¿vale? Para que esa pisada solucione esa descompensación del pie. Ahora vamos a ir a las principales molestias o las principales causas de molestias en la espalda. Normalmente la zona que más sufre en la espalda es la zona lumbar y la otra zona que más sufre es la zona cervical. Esto puede ser debido a varias causas. La principal causa suele ser una posición inapropiada acompañada a una mala condición física. De la condición física luego mi compañero Fran nos hablará en el gimnasio de qué ejercicios debemos hacer, tanto para trabajar la fuerza como la movilidad. Pero de eso ya se encargará mi compañero Fran. Bien, dicho esto, aquí la cadera, el hombro y la muñeca tienen que generar un ángulo que sea lo más apropiado posible para ir cómodo y sobre todo para no sufrir lesiones. Hay gente que va con este ángulo demasiado pronunciado, que va demasiado largo, y entonces eso le va a generar tensión en la zona lumbar. Por otro lado, también el hecho de ir demasiado bajo, que la zona de la pelvis se cierra, también va a poder generar mayor tensión lumbar. Ojo con estas dos cosas. Pero por otro lado, hay mucha gente que piensa que yendo muy alto y muy cerrado va a liberar esa tensión. Ojo, tampoco es así. Hay que llegar vamos a decir, a un acuerdo entre la distribución del peso, entre el culo, entre los glúteos, los isquiones, los que se apoyan en el sillín, y las manos. No por ir muy elevado vamos a liberar toda la tensión. Hay que buscar equilibrio. En biomecánica ya tenemos unos ángulos que más o menos están marcados por la literatura, y luego hay que ajustarlo a la naturaleza de cada sujeto, en función de su condición física, de su flexibilidad y de sus objetivos. Con este sistema podemos observar que él nos va a ir marcando tanto la flexión de cadera como la rotación pélvica, como los ángulos del tronco, y a partir de estas métricas que nos va indicando el software, nosotros vamos a ir ajustando, subir, bajar el manillar, alargar, poner una potencia más larga, poner una potencia más corta, o jugar con el sillín. Y otra de las cosas muy importantes y que la gente no tiene en cuenta es el sillín. Levanto por el culo. Nosotros tenemos, esta es la pelvis, y estos son los dos isquiones. Los isquiones son los que realmente tienen que estar apoyados en el sillín. Si nosotros tenemos un sillín inapropiado, porque es más estrecho o más ancho al que nuestra separación de isquiones lo provoca, va a generar seguro que molestias. Y por otro lado, un buen apoyo. No es lo mismo sentarse aquí, que es donde el sillín está diseñado para sentarse, que sentarse aquí, como vemos a muchos ciclistas. Una vez que nos sentamos totalmente adelantados, los isquiones van a quedar en el aire. Entonces la pelvis va a estar en constante movimiento. Aparte de la eficiencia y la pérdida de rendimiento, que eso nos puede preocupar a los demás rendimiento, a otros no, nos va a generar mucho movimiento, y este movimiento, aparte de una presión en la zona perienal, que también, o en la zona de los genitales, que también es peligrosa,
nos va a generar una mayor tensión en la zona lumbar. Entonces, estas dos cosas son las que hay que tener en cuenta principalmente. Elegir un buen sillín, que eso se puede elegir en función de la separación de los isquiones y en función de la flexibilidad del sujeto y lo que quieras hacer con tu ciclismo, si es más de rendimiento o es más recreacional, y en una buena colocación. Siempre el culo bien pegadito atrás, para asegurarnos que los dos huesecitos de la pelvis, los isquiones, están bien apoyados. Las molestias en las cervicales también es algo bastante común. Esto puede ser lo mismo que hemos dicho antes, porque vas muy largo o porque vas muy alto o muy bajo. Eso, incluso un mal apoyo en el sillín, o sea, que no lleves tu sillín apropiado o te estés sentando mal, entonces en vez de estar generando mucho peso en la zona posterior, en el culo, en la polla del culo, pues al final tienes que irte a las manos. Una inclinación inapropiada, que no lo hemos comentado antes, cuando el sillín está inclinado hacia abajo, que hay gente que lo inclina porque dice que libera presión, que eso también es un error. El sillín tiene que estar más o menos a 0 grados o si acaso menos 1 grado, un poquitín picado para abajo. Pero sillines de 3-4 grados, como se ven algunas veces, que no son sillines, son toboganes, inapropiado. Te vas a hacer más daño en la zona perineal y luego por otro lado, como es un tobogán, te vas a tener que apoyar mucho en los brazos para sujetarte, porque tienes que estar echando constantemente el culo para atrás. Entonces, ojo con la inclinación del sillín, que suele dar muchas molestias en las cervicales. Fijaros cómo relacionamos una inclinación de sillín con un apoyo. Y luego también corregir los apoyos. Unas manetas inapropiadas demasiado hacia abajo o demasiado hacia arriba no nos van a permitir apoyarnos de forma correcta y también se nos va a quejar la zona cervical. Y por último, el ancho de los hombros, el ancho de los acromios. El ancho de los acromios nosotros tenemos que intentar estar equilibrados. Tanto en una bicicarretera como en una bicicleta de montaña no podemos ir muy descompensados. Yo he visto gente o chicas con muy estrechita de hombro y que les ponen un manillar de montaña de 78 y van así. Entonces al fin y al cabo se le carga toda la zona cervical. Hay que intentar ir cerrando. De la misma forma que cuando compramos un manillar, aparte de lo bonito, lo estético que sea, tiene que ser acorde a nuestra separación de acromios, para que los brazos vayan lo más, vamos a decir, equilibrados posible y tampoco nos generen estas molestias súper incómodas en los cervicales. Y luego por otro lado hay gente que tiene una mala costumbre, cuando se pone el casco va totalmente estirando hacia arriba para ver, y eso también puede generar una tensión inapropiada. Y, como hemos dicho antes, una mala condición física también, que están soportando los músculos una tensión inapropiada, también puede ser el origen de esas molestias cervicales. Bueno, seguimos con el sillín. Tenemos que darnos cuenta que el sillín es donde apoyamos una gran parte del peso. Nos va a dar la estabilidad que necesitamos en la bicicleta, aparte que nos va a repartir el equilibrio de fuerzas para manejarla también mejor. O sea, es importante llevar una buena posición de sillín también por eso, por una mejor calidad de conducción. Luego tenemos esto que es una plataforma de presiones, que lo colocamos en el sillín y el ciclista se sube encima. Y lo que hace este dispositivo es medir la presión en kilopascales que ejerce tanto la zona de los isquiones como la zona perineal. Al final, en función del peso o en función de la fuerza que determinemos, podemos saber si el deportista está bien sentado o no. El ideal es que una mayor proporción esté en los isquiones, como el 80% distribuidos en 40-40, ese sería el perfecto, y luego una menor proporción estaría en el apoyo del perineo. Y este dispositivo lo que hace es transmitir la señal de la presión, que es una plataforma de presiones, a un dispositivo de análisis de datos. Y luego, por último, hemos hablado antes del ancho del sillín, a tener en cuenta con el ancho de los isquiones, que hemos visto que tenemos también una plataforma para poder medir cuál es el ancho de los isquiones. Y luego hay que tener en cuenta el tipo de ciclista, si eres más flexible o eres menos flexible, o vas a ir más aerodinámico o menos aerodinámico, para determinar la curvatura de los sillines. Tenemos pues, sillines más planos para gente que tenga una flexibilidad más alta o sillines más curvos para la gente que tenga una flexibilidad más baja. Ahora mismo todos los sillines ya tienen una gran gama de formas y de anchos para adecuarse a todos los culos, ¿no? A todos los isquiones. Y de forma muy sencilla,
cuando tengamos localizado, por ejemplo, un dolor en la zona isquio o un dolor en la zona lumbar, podemos pensar que el sillín puede ir alto o muy alto. Por contra, si tenemos el dolor o las molestias en la zona de la rodilla, sobre todo en el tendón rotuliano, en el lateral, podemos decir que el sillín estaría muy bajo.